Guinea Ecuatorial es un país ubicado en la costa oeste de África. El país está constituido por una parte insular y otra continental. La región continental limita con Camerún por el norte, Gabón por el sur y este y el Golfo de Guinea por el oeste. Guinea Ecuatorial es el único estado africano soberano en el que el español es un idioma oficial, y desde mediados de la década de los 90 este país se ha convertido en uno de los mayores productores de petróleo de África subsahariana y posteriormente en el país con el ingreso per cápita más alto de África. No obstante todo esto, la riqueza se distribuye de manera extremadamente desigual, con pocas personas que se benefician de la bonanza del petróleo. Bastaría con decir que menos de la mitad de la población tiene acceso al agua potable y el 20% de los niños mueren antes de los 5 años. Por eso el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes sobre este país, que estoy seguro que harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos vas a aprender más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. Guinea Ecuatorial era anteriormente una colonia española que se llamaba Guinea Española. Esta obtuvo su independencia en 1968 y desde eso se conoce como Guinea Ecuatorial, evocando su ubicación cerca del Ecuador y el Golfo de Guinea. Número 2. El actual territorio de Guinea Ecuatorial se asienta sobre reinos tribales medievales de escasa organización. Existe la posibilidad de que esta zona fuera visitada por los cartagineses hacia finales del siglo V a.C. o comienzos del siglo IV a.C. Los portugueses fueron los primeros europeos que con certeza exploraron el Golfo de Guinea en 1471. Ya en 1494 colonizaron algunas de sus islas, convirtiéndolas en lugares para el tráfico de esclavos que vendían a franceses, españoles e ingleses. Esto duró así hasta 1778, cuando los portugueses cedieron estas tierras a los españoles a través de algunos tratados. Bajo el gobierno español, tales territorios serían parte del Virreinato del Río de la Plata. Por su parte, los ingleses en algún momento tuvieron interés en comprar una de las islas de este territorio a los españoles, quienes finalmente no aceptaron y además lidiaron con constantes luchas internas. Solo fue hasta 1926 cuando España logró unificar tanto el territorio insular como el continental, dándose así la colonia de Guinea Española, consolidándose así la administración española y disolviéndose los reinos locales, aunque con algunas sublevaciones posteriores. Ya en el año 1963 el gobierno español sometió a la población a un referéndum con el fin de brindarles más autonomía, el cual fue aprobado por la gran mayoría, formándose así oficialmente Guinea Ecuatorial, y posteriormente en 1968 bajo la presión de los nacionalistas ecuatoguineanos y de las Naciones Unidas, España anunció que concedería la independencia a este país, la cual se proclamó el 12 de octubre de 1968, adoptando el país su nombre oficial y siendo admitido ante la ONU. Número 3. Malabo es la capital de Guinea Ecuatorial y de la provincia de Bioko Norte. Esta se ubica en la costa norte de la isla de Bioko. Anteriormente era conocida como Fernando Poo por los europeos y tiene una población de casi 300.000 habitantes. Malabo es la ciudad más antigua de Guinea Ecuatorial y aunque en la actualidad es la capital, en el país se está construyendo Ciudad de la Paz, que es una ciudad planificada y que fue diseñada para reemplazar a Malabo como capital. Entre algunos de los lugares de interés de Malabo podemos mencionar la Catedral de Santa Isabel, el Centro Cultural Hispano-Guineano y el Museo de Arte Moderno de Guinea Ecuatorial. Por su parte, sus festivales principales son el Festival de Cine Itinerante de Guinea Ecuatorial y el Festival Internacional de Hip Hop de Malabo. Explote hasta llegar a lugares como África o como Chile o como cualquier lugar del mundo, que ahora mismo sé que hay gente escuchando mi música, entonces es algo que intento que no me sobrepase. Conmigo esta noche, ¡échala!
Número 4. Guinea Ecuatorial es un pequeño país situado en la parte ecuatorial del África. Está dividido en una región continental y una región insular formada por las islas de Bioko, Annobón y otras 3 más. El país tiene un clima ecuatorial con una temperatura media anual de alrededor de 25 grados centígrados y en términos de flora y fauna destacan especies típicas de los ecosistemas ecuatoriales africanos como el drill, el mandril o el gorila de llanura. Por su parte, en la isla de Bioko es más elevado el número de casos de endemismo. El Parque Nacional de Malabo es una de las atracciones de la isla de Bioko. El sitio es un parque temático y de ocio que muestra lo seductor de la naturaleza africana. Ubicado en la nueva zona Malabo 2, la instalación alberga restaurantes, parques infantiles y espacios deportivos para la práctica de fútbol, voleibol y otros juegos. Número 5. Culturalmente Guinea Ecuatorial está influenciada por rituales y canciones antiguas que se notan especialmente en los Fan, un grupo étnico centroafricano que se encuentra en Guinea Ecuatorial, el norte de Gabón y el sur de Camerún. Por su parte, la isla Bioko tiene una influencia predominantemente de costumbres y tradiciones españolas. Una de las celebraciones más famosas del país es la Avira, la cual se cree sirve para limpiar a la comunidad de la maldad. Por su parte, las danzas el Balelé y el Ibanga Risque son 2 de las muchas danzas de Guinea Ecuatorial, la mayoría de las cuales son acompañadas por una orquesta de 3 o 4 personas. Y finalmente el embed es un instrumento musical tradicional de los Fan que parece un cruce entre cítara y arpa y puede tener hasta 15 cuerdas. Número 6. La mayoría de las personas de Guinea Ecuatorial son de origen bantú. Su grupo étnico más grande son los Fan, con alrededor del 80% de la población, mientras que los Bubis, otro pueblo indígena, alcanza el 15% de la población. El restante lo constituyen los denominados playeros, grupos étnicos de la costa. En términos de idiomas, los oficiales son el español, el francés y el portugués, siendo el más hablado el español. Que la gente sepa más de Guinea Ecuatorial, porque cuando llego aquí y digo a la gente, hablo español, mucha gente se queda sorprendida y piensa que soy de Latinoamérica. Somos de África Central, hablamos el español como nuestra lengua natal y quiero que todo el mundo sepa qué es Guinea Ecuatorial. Asimismo, se reconocen algunas lenguas aborígenes como parte de la cultura nacional. Y finalmente, la religión principal de Guinea Ecuatorial es el cristianismo, con más del 90% de la población. De estos, el catolicismo romano constituye la mayor proporción. Número 7. La economía de Guinea Ecuatorial ha dependido tradicionalmente de productos básicos como el cacao y el café, pero ahora depende en gran medida del petróleo debido al descubrimiento y la explotación de importantes reservas de petróleo en la década de los 80. Asimismo, el país disfruta del PIB per cápita más alto de África, aunque este se ve empañado por su índice de desarrollo humano y sus niveles de pobreza y desigualdad, que son de los más altos del mundo. En el país, la mayor parte de las empresas y negocios son propiedad de altos cargos, funcionarios del gobierno y sus familias. Por su parte, la infraestructura es generalmente vieja y en malas condiciones, y el agua solo está disponible en las principales ciudades y no siempre es confiable. Y finalmente, Guinea Ecuatorial tiene 2 de los puertos marítimos más profundos de esta región del Atlántico, los puertos de Malabo y Bata, que requieren una extensa rehabilitación y reacondicionamiento. Con 350 millones de habitantes en la región y una localización geográfica estratégica para el Golfo de Guinea, se crea la nueva ciudad industrial de Mbini, con una extensión de más de 20 millones de metros cuadrados. Tendrá acceso directo a los mercados regionales e internacionales. Será la primera ciudad industrial en la región con un puerto, aeródromo y ferrocarril plenamente integrado. Y finalmente, número 8. Guinea Ecuatorial es una democracia constitucional desde 1991. Su constitución ha sido reformada en varias ocasiones, siendo la última en el 2011. Sin embargo, la oposición señala que el país es una dictadura unipartidista, pues su presidente actual está en el poder desde el año 79. En el país se celebran elecciones cada 7 años y el poder está dividido en el ejecutivo, que lo ostenta el presidente, y el primer ministro, que éste nombra. Una cámara de diputados compuesta por 100 miembros elegidos popularmente para 5 años.
Y finalmente, para términos administrativos, el país está dividido en 2 regiones y 8 provincias que a su vez se dividen en 19 distritos y 37 municipios. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.